Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Continúo con el tema La Iglesia del Señor. Y este sería el video número 11. Ya hablamos de ciertas características de la iglesia, funciones principales, lo que significa el nombre iglesia. Y venimos explicando brevemente cada uno de los dones ministeriales. O sea, de lo que nosotros conocemos normalmente como ministerios. Ya hemos explicado el pastor o el pastorado, explicamos el evangelista, el maestro, el profeta. Y nos falta, y lo vamos a hacer hoy, explicar el apóstol. Como ya les he dicho antes, yo voy a explicar lo que es un apóstol. En la antigüedad, cuando el tiempo del Señor Jesús y los 12 apóstoles, había un requisito, un reglamento, que para ser apóstol había que haber visto en persona, conocido al Señor Jesús. Y de pronto alguien puede decir, bueno, pero ¿y si conoció personalmente Saulo de Tarso a Jesús? Es posible que sí, pero recordemos que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Tuvo una experiencia personal con él. Ahora, en este tiempo, si existe el apostolado o no, cada quien lo interpretará a su manera. Pero yo voy a explicar lo que es un apóstol. Y como ya antes expliqué 4 ministerios, repito, el pastor, el maestro, el evangelista y el profeta, el apóstol es una persona que posee las 4 cualidades que ya he mencionado. Es decir, él puede ejercer en un momento dado, si se le necesita, como pastor, porque tiene la capacidad de hacerlo. Pero también puede ejercer en cualquier momento, y ojalá en todo momento, como evangelista. También recibe palabra profética para dar. O sea, palabra de guianza y de anunciar eventos futuros. Y cómo no, también puede ejercer como maestro cuando se le requiera y ojalá en todo momento. Es decir, es como una especie de ministerio que los posee a los 4 anteriores y está disponible para ejercitarse en el momento que se le necesite. Por esta razón, el apóstol ha sido muy confundido. La gente dice que apóstol es el que es líder de lo que se conoce como concilio o denominación, pero eso en realidad no es lo que determina que una persona ha recibido el don ministerial del apostolado, sino que tiene la capacidad de ejercer cualquiera de los 4 ministerios antes mencionados con facilidad. De pronto no lo va a hacer a plenitud como lo haría, por ejemplo, un pastor que está ejerciendo de pastor o un evangelista de evangelista, pero él tiene la capacidad de hacerlo. Eso es el ministerio del apostolado. Algunas personas incluso colocan el apóstol como en un puesto allá, que eres el que tiene que dirigir todo lo demás, que tiene, porque es que es el apóstol. Y lo que la Biblia nos enseña es que es el pastor el que es líder normalmente. Que hay apóstoles que en algunos casos ejercen de líder en una comunidad religiosa, claro que sí. Ahora, ¿por qué en un momento relacionamos al apóstol con el misionero? ¿Por qué lo relacionamos? Aunque directamente no es que tenga una gran relación, pero una persona que ejerce como misionero, lo más probable es que está capacitado para ejercer como evangelista, porque cuando llega debe hacer funciones de evangelista. Luego funciones de pastor, cuando ya tiene algunas ovejas a las cuales dirigir. También funciones de maestro, porque debe dar capacitaciones. Y también funciones de profeta. Entonces, no necesariamente un misionero debe tener la cualidad de apóstol o el llamado apóstol. No necesariamente. Pero parece que se relaciona con este llamado el ministerio del apostolado.
Se relaciona, ¿por qué? Porque una persona que sale de su lugar de confort, de su lugar de comodidad, y va a un lugar distante, debe ir equiparado para ejercer casi que cualquier función eclesiástica en el momento que se le requiera. Entonces, se asocian, pero no están obligatoriamente ligadas. Quiero que eso quede claro. Entonces, el apóstol es esa persona que puede suplir con comodidad a un pastor, incluso suplir a un evangelista, suplir a un maestro y hacer funciones de profeta con libertad, con comodidad, porque tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, hay casos donde ciertas personas que ejercen el apostolado, en un momento X ejercen como pastor, pero no es su función permanente, sino que 1 o 2 años, como hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en varios lugares ejerció como pastor, sobre todo en la iglesia de Éfeso, que fue una de las que más demoró ejerciendo el ministerio de pastor. Fue uno de los lugares en los que más duró ejerciendo este ministerio. Entonces, lo vemos, pero si miramos al apóstol Pablo desde otro punto de vista, nos damos cuenta que su ministerio era el apóstol completo y ejercía como evangelista. Incluso le dice a Timoteo, cumple tu ministerio y haz obras de evangelista. O sea, y el ministerio de Timoteo aparentemente era de pastor, pero dice, haz obras de evangelista, porque él ejercía obras de evangelismo, obras de profeta, hacía obras de pastor, obras de maestro. Él estaba capacitado y en los momentos en que se necesitó, lo ejerció. Entonces, esto es lo que quería decir sobre el ministerio del apostolado. Los apóstoles, en caso de que estén vigentes para este tiempo, son muy necesarios en las congregaciones, aunque sus ministerios a veces son muy confusos, porque al ver que tienen capacidad para todo, a veces no se deciden por cuál área. Y no es que necesariamente tenga que decidirse por un área, sino que tiene que saber cómo manejar esas capacidades sin elevarse, o sea, sin dejar que la altivez lo inunde, pero saber con humildad cuándo ejercer aquí o cuándo ejercer acá. Ahora, si le toca ejercer uno solo de esos ministerios, en algún momento debe hacerlo con excelencia, lo mejor de lo que pueda dar. Bueno, mis hermanos, esto es lo que tenía que decir del ministerio del apostolado. Creo que en un par de mensajes más estaría terminando con el tema de la iglesia del Señor o eclesiología. Que Dios les siga bendiciendo.